Hay unos versículos en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 3 en adelante. Dice así: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque aquel que peca no le ha visto al Hijo de Dios ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8. Amigos y hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos de las cosas que acontecen o que nos acontecen en esta tierra? ¿Cuántas cosas quisiéramos nosotros cambiar? ¿Cuántas cosas quisiéramos nosotros que no fueran como son? Si nos dieran el poder de cambiar las cosas, ¿cuántas cosas cambiaría usted? Quizás comenzaría con usted mismo a cambiar. Cambiaría el carácter, cambiaría quizás su apariencia, cambiaría muchas cosas que uno tiene que quizás no le agradan. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza a través de prácticamente toda la Biblia de lo que dice a principio de Génesis. Todo lo que Dios creó era o es bueno en gran manera. Es decir, dentro de esa creación estamos nosotros y estamos en primer orden. De manera que nos creó Dios así como somos. Realmente todas las cosas que tenemos, buenas y malas, ¿las puso Dios en nosotros? No, queridos amigos. Lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y lo que Dios hizo es bueno. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde vino el mal? ¿De dónde vino o vinieron las cosas que yo no quiero tener? Las cosas que me molestan. Tenemos que la más cruda realidad en el mundo es la existencia del pecado. Sobre eso se basan los problemas que afectan al ser humano. Ahí está el origen de las luchas, sinsabores, enfermedades, tristezas, dolores de la humanidad en sentido general. Es una realidad que muchos ignoran porque no quieren reconocerla y así multiplican más sus transgresiones. Debemos estudiar eso y conocer realmente las fuentes de nuestro sufrimiento para luego buscarle solución. La caída del hombre, la caída en el pecado, el descenso que el hombre experimenta producto de su libertad o del mal uso de su libertad, es la culpable o el culpable de nuestras desgracias, de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos morales, físicos o espirituales. Si hubiésemos mantenido la comunión intacta con Dios, si nos hubiésemos mantenido en obediencia, otra cosa fuera. Sí, amigos, aunque parezca una consolación de infantes para muchos, es la única fuente informativa fidedigna que nosotros tenemos y a ella tenemos que echar mano. Me refiero a la Biblia. La Biblia informa que Dios creó al hombre sabio, justo, santo, perfecto. El hombre así creado fue puesto en un lugar que también la Biblia llama Jardín del Edén, donde disfrutaba de todo y además de la presencia de Dios.
solo había una posibilidad de hacer el mal. Dios había puesto en el medio del jardín lo que él llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con respecto al fruto de ese árbol, Dios dijo, no coman de él, no coman de él, porque el día que coman de él, morirán. Esa era la sentencia, ese era el mandamiento probatorio. Por medio de él, de ese árbol, sería probado el hombre. Si resistía la tentación, o si resiste la tentación, gana vida eterna. Si cae ante el tentador, muere. Hay dos alternativas, hay dos caminos. El camino de la eterna felicidad, que el hombre quizá no sabía lo que era eso. Y el camino del eterno sufrimiento, tampoco el hombre sabía lo que era eso, porque estaba iniciando su trayectoria. Pero más o menos Dios le dio a entender que la muerte, que significa enfermedades, lágrimas, dolores, quebrantos, incomprensiones, falta de felicidad, falta de entendimiento, falta de amor entre los hombres, todo eso, todas las cosas malas, están encerradas ahí cuando dice el Señor, moriréis. Y todas las cosas buenas están del otro lado. Si hacemos la voluntad de Dios, entonces cosechamos el fruto de la presencia divina, que es todo lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, enemigo de Dios y enemigo del hombre, no perdió mucho tiempo en hacer lo posible por destruir la obra de Dios. Llega al lugar llamado Jardín del Edén y dice la información bíblica en una forma de explicarnos, de darnos un sentido figurado para hacernos nosotros una idea. Dice, llegó al jardín en forma de serpiente. Observamos el proceso de la primera tentación, el proceso de la primera tentación de Satanás, que dicho sea de paso, tuvo éxito. O sea que el primer ensayo de Satanás fue exitoso. En primer lugar, siembra la duda cuando dice a la pareja, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Es lo primero que hace. Es el primer trabajo del enemigo cuando quiere destruirnos espiritualmente. Nos pone a dudar de la iglesia, nos pone a dudar de la palabra de Dios, si es verdad o no es verdad. ¿Será esa la palabra de Dios? ¿La Biblia? ¿Quién lo dijo? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo la escribieron? Yo no estoy obligado a creer en la Biblia. ¿Dudan de los hermanos? ¿Será verdad que me aman? ¿Será verdad que lo que me están diciendo está correcto? ¿Por qué será que me lo dicen? Y comienza una serie de especulaciones, de conjeturas, de meditaciones raras. Porque el primer trabajo que hace Satanás para destruir tu vida espiritual es sembrar la duda. Puede ser un amigo que nunca ha entrado a una iglesia, pero ya quiere comenzar a creer porque ha escuchado, ya sea por la radio o a través de algún tratado o en la calle, ha escuchado a alguien que le ha dicho algo y como que ha querido nacer fe en él. Satanás se adelanta y comienza a sembrar duda. No tienes que ir ahí para ser salvo. Tú puedes salvarte así como tú estás. Lo único que tú tienes que hacer es no matar a nadie, no robarle a nadie lo suyo, y ya. Tú resuelves tu problema muy fácil. Y comienza a sembrar duda en cuanto al mensaje que le han entregado. ¿Cuál fue el mensaje? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, podía ser otro el mensaje. El asunto era obedecer a Dios, ceñirse, ajustarse al postulado bíblico, al postulado divino, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que había que hacer. Y eso era lo que Satanás no quería que el hombre hiciera. De manera que dejamos claro que la primera fase del trabajo destructivo de Satanás en nuestra vida es duda. Fíjese que lo primero que hace Satanás en un matrimonio para destruirlo es sembrar dudas, ya sea en el hombre o en la mujer, y comienzan a reclamar,
Cuando el hombre duda de su esposa, hay problema. Cuando la esposa duda de su esposo, hay problema. Hay disgustos, hay roces, hay choques, se desbandan, se separan por un tiempo primero y luego se separan definitivamente, porque hay dudas. Es un trabajo muy fino, un trabajo muy delicado, penetrante, a veces imperceptible. Duda para destruirnos. Reprende la duda y afiánzate más en Jesucristo. Rechaza la voz del tentador y agárrate de Jesucristo, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En segundo lugar, el Satanás luego siembra incredulidad, diciendo que no era cierto que morirían como Dios había dicho. Fíjese que hay una diferencia entre duda e incredulidad. Duda es la primera parte de la incredulidad. Usted no comienza siendo incrédulo, usted comienza dudando, poniendo en tela de juicio, ¿será verdad o no será verdad? O sea, usted está dudando, usted no está diciendo ni una cosa ni la otra. Ahora, cuando llega la incredulidad, usted dice, no es verdad. Y se planta ahí. La incredulidad ya no, la duda es ambivalente, pero la incredulidad ya es una posición firme. No es verdad lo que me dijeron. No es verdad lo que dice la Biblia. No es verdad lo que dice Dios. No es cierto que si yo como del árbol, si yo violo el mandamiento, si yo me aparto del camino, si yo desobedezco, no es cierto que moriré. O sea, ya hizo a Dios mentiroso. No es verdad lo que Dios dijo. No es verdad lo que Dios promete. Entonces hay gente que de la duda pasan a la incredulidad. Y hay cientos y miles de personas que una vez creyeron o comenzaron a creer y de repente dicen que no, que eso no es así. Y se plantan ahí que no. Entonces se separa de ellos totalmente la bendición. Entonces están abandonados. No moriréis, dice Satanás. Definitivamente, no moriréis. Y el hombre acepta, no moriré. Entonces, cuando usted llega al terreno de la incredulidad, comete el pecado. Comete el pecado. Cuando ellos se convencieron, o cuando Satanás logró convencerlos de que no era verdad lo que Dios decía, no moriréis, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron lo que dijo Satanás. En otras palabras, hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, desobedecieron a Dios. Tercer lugar, el Satanás siembra el orgullo, diciendo que serían dioses si comían fruto prohibido. Fíjense, o sea que lo va llevando a un terreno que ellos se sienten prestigiados con el pecado. Así hay gente. Hay gente que se sienten también pecando. Dicen, ahora que yo soy un hombre, ahora es que yo soy un hombre, porque ahora está haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia pide. Ahora está embriagándose, está mintiendo, está engañando, está adulterando, tienen en cada esquina un amor, tienen hijos por las calles, pelean, ¿verdad? Van a los tribunales y dicen, ahora que yo soy un hombre. Ahora que yo soy un hombre, porque ahora estoy haciendo lo que Satanás quiere que yo haga. Amigos, ahora es cuando tú eres un muñeco. Ahora fue cuando dejaste de ser hombre. Sencillamente porque el que hace la voluntad del otro, el que hace la voluntad del enemigo, el que hace lo malo, no es un siervo de Dios ni es un hombre libre. Es un muñeco de Satanás. Es un individuo que está obedeciendo una orden foránea, una orden de afuera, exterior. Satanás te está obligando a hacer, porque fíjese que no son cosas buenas, son cosas malas. Pero dice, ahora que yo soy un hombre, ahora que yo me siento ser un hombre, porque ahora estoy haciendo lo que hacen todos los hombres. Sí, haciendo maldad, engañando y progresando rápidamente. Muchas veces ese progreso rápido termina en una quiebra total, inmediata, repentina, y cuando menos lo esté esperando, pierde todo, a veces pierde también la salud, y a veces pierde la familia o parte de la familia, y por ende pierde también la salvación, generalmente. Amigos y hermanos, pero el pecado tiene sus resultados mediatos o inmediatos. Nos referimos al primer pecado de Adán y Eva. Serios y trágicos fueron los resultados
de aquel pecado. Primero, el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido estricto, es decir, el hombre ya no poseía el conocimiento verdadero del Señor, no tenía la justicia y el sentido de santidad con que había sido creado. Perdió la noción, ya no podía asimilar, discernir entre lo bueno y lo malo. Segundo, la vergüenza y el temor de Dios se apoderaron de los primeros hombres, como se manifiesta al esconderse y vestirse con hojas. De manera que el orgullo que quiso infundir Satanás en ello, seréis como dioses si desobedecen a Dios. Tan pronto desobedecieron a Dios, se transforma ¿en qué? En vergüenza. El temor, el miedo, la vergüenza de no haber podido ser fieles, de no haber tenido la fuerza suficiente para resistir y para mantenerse en equilibrio delante de Dios. En tercer lugar, de acuerdo con la promesa de Dios, la muerte espiritual llegó al hombre. Llegó al hombre. Ahora el pecado se interpuso entre Dios y el hombre y los separó. Y el estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente, perder toda fuente de gozo, perder la paz, y entonces al sentir el vacío tan profundo en el alma, que no se llena con ningún disfrute material, entonces el hombre se vuelve loco, en el sentido de que comienza a inventar cosas, a hacer cosas para satisfacer una necesidad inminente, algo que lo está destruyendo. Entonces el hombre inventa los vicios, inventa los placeres desmedidos, inventa los deleites, y de ahí vienen los tantos problemas, el egoísmo, la envidia, el verdadero orgullo y tantas cosas que se derivan después de la muerte espiritual, es decir, de la separación del hombre de su Dios. Otro resultado en cuarto lugar del pecado es la muerte física. Aunque no obró inmediatamente, sin embargo comenzó a hacer su obra en el hombre, y desde que el hombre pecó, físicamente comenzó a morir. Desde ese momento, las enfermedades, la fatiga, el decaimiento, el cansancio, el agotamiento, el desgaste físico, comenzaron sus huesos, sus nervios, sus órganos comenzaron a cansarse. Es decir, el rastro de la muerte, el rastro de la vejez, el rastro de la pérdida de la fuerza se empezó a manifestar. Yo me imagino que a partir de ahí Adán comenzó a cansarse, comenzó a sentir fallas, a lo mejor comenzó a darle gripe, comenzó a tener algunos tipos de problemas que antes no lo tenía. Comenzó a dolerle la cabeza cuando trabajaba mucho. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, son las señales de la muerte. Son las señales de que ya Dios no está contigo. Son las señales de lo que Él te dijo. El día que de Él comiereis, moriréis. O sea, el día en que desobedezca, comienzas a morir. Parecía una historia, una historia sencillamente por encima, por allá, como algo teórico. No, ahora Adán comienza a sentir que la muerte, tarde o temprano, llegará a él. Los fallos físicos, dolor en su cuerpo, deficiencia, se siente fallando. Es como cuando un carro va para viejo, comienza a fallar. Así es el hombre. Ese fue uno de los resultados de la desobediencia. En quinto lugar, la expulsión del jardín del Edén. Desde ese momento, el hombre se separa de Dios, se aparta de la bendición que había tenido permanentemente, y desde ahí debe o inicia su lucha por el pan cotidiano. Ahí comenzó Adán a sudar. Ya comenzó a tener que buscar su comida, a tener que trabajar la tierra. Desde ese momento ya no tenía a su disposición el jardín, que era como una nevera, una despensa. Era como una nevera, un freezer lleno de comida preparada, que solamente era cogerlo y comerlo. Así era el jardín del Edén. Era como un gran freezer lleno de buena comida y mantenida ahí en su punto para que
la primera pareja comiera. Esa es la idea que nos llega y que podemos transmitir. Ahora, esa disposición, esas bendiciones a su disposición, las pierde. Entonces tiene que salir de ese lugar que hasta entonces había sido su hábitat para irse a labrar la tierra, o como decimos nosotros en buen dominicano, a buscársela. Tenía que salir a buscársela. Fue separado de Dios y privado de sus mejores bendiciones. ¿Se fija? Esto nos da una idea de lo que significa pecar. Pecar contra Dios. Dejar a Dios. Desobedecer a Dios. En sexto lugar está el castigo. El castigo a los participantes en el primer pecado. La serpiente caminará sobre su vientre. Así fue. La mujer tendrá dolores para parir y tristeza de su marido. El hombre ganará su sustento con el sudor de su frente. ¿Cuántas cosas nos han venido por causa de haber desobedecido? Se fija que la culpa no es de Dios. Dios no hizo la enfermedad la provocamos nosotros. Dios no hizo el sufrimiento, el dolor, no, es el pecado, el pecado. El pecado es culpable de que usted tenga que trabajar y que hayan pobres y ricos, el pecado. En séptimo lugar, la culpa es de toda la humanidad, por cuanto Adán actuaba como representante de la humanidad en el pacto o alianza con Dios. Entonces Adán, representándonos a nosotros, falló, y con él todos nosotros pecamos. Desde entonces, el que hace pecado, dice Primera de Juan capítulo 3, desde entonces todo aquel que comete pecado es del diablo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar, para deshacer las obras del pecado. Hay muchas teorías que se han presentado en cuanto al carácter del pecado. Algunos dicen que el pecado es una simple ignorancia, sencillamente gente que no sabe lo que está haciendo. Otros dicen que el pecado no es más que la falta de educación, o tal vez una enfermedad. Otros dicen que es algo que aún permanece en el hombre de las edades primitivas, pero que gradualmente se va eliminando. Sin embargo, debemos detenernos a lo que dice la Biblia respecto a esto. Leemos dos cosas. El pecado siempre tiene relación con Dios. No pecamos contra otra persona, muy difícil. Y si pecamos contra otra persona es porque violamos la ley de Dios en cuanto a la otra persona. El pecado siempre será o siempre tendrá que ver con nuestra relación con Dios. Si no hubiera Dios, no habría tampoco pecado. En esencia, el pecado es violación, transgresión de la ley de Dios. El pecado, en segundo lugar, se extiende no solamente a los hechos, sino también a los pensamientos. Un pensamiento contrario a la ley de Dios ya es un pecado. De allí que la ley dice, no codiciarás. Amigos, hermanos, esperamos que nuestra charla, nuestra conversación de hoy haya respondido a alguna inquietud, alguna duda, alguna confusión en su mente, pero que no se quede solamente en haber respondido una confusión, en haber aclarado, en haber orientado en orden espiritual, sino que usted proceda, que usted pueda obtemperar, que usted pueda actuar de acuerdo a lo que en este momento, por la gracia y la misericordia del Señor, el Espíritu Santo ha llevado a su vida. Y que usted entienda que la culpa de sus problemas no es de Dios, es suya. Es suya, ya fue de Adán, pero ya es nuestra, porque hay un remedio, hay una fórmula para resolver esos problemas. Se llama Jesucristo. Y el que lo acepta, resuelve el problema. El que lo rechaza, pues mantiene su estatus de sufrimiento, de dudas, de dolores, de incredulidad, de temores. Cristo Jesús quiere darte una vida diferente, quiere transformar tu vida. Si tú te dejas tomar de su mano, si tú caminas con Él, serás libre.